para que iniciemos entonces este informe, saludo jurídico y el informe, por supuesto. Bienvenida. Muy buenos días, profe María Cristina, para la mesa de trabajo. Bueno, hoy la temática va a estar bastante interesante. Un cordial saludo a los invitados internacionales que tienes hoy en la mesa de trabajo y esperamos que sea una información de buen provecho para todos los que están conectando y se conectarán a la transmisión de Magisterio al Día Unidos Informados. No sin antes también felicitarte, profe María Cristina, por estos 14 años de labor de información al magisterio a nivel nacional. Valoro y admiro totalmente el trabajo que realizas a diario a través del ejercicio sindical y a través del ejercicio pedagógico, que sin duda alguna pues va generando grandes expectativas, grandes afianzamientos a la comunidad. A todos los maestros y maestras del departamento cundinamarqués y a nivel nacional, expresarles obviamente un saludo de año nuevo, de prosperidad, de paz, de unión. Y bueno, que sea un año de grandes luchas, unidos como magisterio, también con el apoyo desde la parte jurídica, como siempre, en la lucha por los derechos de los maestros y las maestras y por supuesto por una educación de calidad a nivel nacional. Con este saludito, profe María Cristina, doy paso entonces a la temática que traemos hoy desde la parte jurídica, una temática como tú advertías, interesante. Nos han consultado algunos maestros que ya no se encuentran vinculados con el magisterio, que por alguna situación específica se retiraron del servicio, se encuentran en la actualidad en el extranjero, pero pues que tienen esas inquietudes de cómo seguir aportando o cotizando para efectos del reconocimiento y pago de una pensión de vejez. En ese orden de ideas es importante advertir que hay un programa en Colombia conocido como Colombianos en el Exterior. Básicamente, este programa lo que busca es acercar precisamente estos productos y servicios que ofrece Colpensiones. Vale la pena aclarar que también lo tienen implementado los fondos privados a los connacionales que residen fuera del país a través de diferentes canales para hacer aportes a pensión y posteriormente recibir el pago bien de una indemnización sustitutiva o en su lugar bien el reconocimiento y pago de una pensión de vejez desde cualquier lugar, pues obviamente del mundo, en algunas modalidades que pasaremos en este momento a indicar. Básicamente se manejan cuatro modalidades en este tipo de programa que también se implementan normalmente o cotidianamente, pues para efectos de las cotizaciones en el territorio nacional. La primera de esta modalidad es la afiliación por primera vez, pues obviamente que es para aquellos trabajadores que nunca pues han estado afiliados al Sistema General de Pensiones y desean afiliarse por primera vez al régimen de prima media. En atención, pues obviamente a la reforma pensional, vale la pena aclarar que aquellas personas, aquellos trabajadores que ingresan de manera reciente a hacer aportes para efectos del Sistema General de Pensiones, recordemos que son aquellos que devengan o tienen hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que esa pues es obviamente una de las situaciones que trae consigo pues la reforma pensional. La segunda modalidad que nos trae pues este programa de colombianos en el exterior es el traslado a Colpensiones y aquí se encuentra en esta situación muchos maestros del magisterio que inicialmente habían cotizado con Colpensiones, posteriormente se vincularon con el magisterio, pero que no alcanzaron a completar esas 1.300 semanas de cotización, sino como lo advertíamos anteriormente, tuvieron que por alguna situación retirarse del servicio y trasladarse a territorio extranjero. Para estos docentes que ya traían una afiliación, pues lo que pueden hacer es activar esa afiliación
o esas cotizaciones desde el exterior. ¿Cómo se puede hacer, mi profe María Cristina? Pues a través de los canales, no necesitan intermediarios, a través de la página web de Colpensiones van a encontrar toda la información y van a tener un canal de asesoría virtual donde pueden aplicar a cada una de estas modalidades de las que estamos hablando el día de hoy. Entonces, la segunda modalidad, mi profe, es la activación de cotizaciones desde el exterior, que aplica para aquellos trabajadores que habían tenido alguna vinculación, alguna afiliación, pero que por X o Y razón se retiran del servicio, se trasladaron a territorio extranjero y lo que quieren es activar nuevamente las cotizaciones para seguir aportando, bien sea Colpensiones o bien sea un fondo privado. La tercera modalidad, el famoso traslado a Colpensiones, que ya nosotros lo hemos venido abordando de manera reiterada aquí en el programa, con antelación, y es a aquellos cotizantes que se encuentran en una AFP, pero que quieren trasladarse a Colpensiones. Y aquí es muy importante, profe María Cristina, volver a recordar que de conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la reforma pensional, donde se habla de la oportunidad de traslado, precisamente abre allí una ventana o una oportunidad para que en un lapso de 2 años que finalizarían en la vigencia 2026, julio de 2026, puedan hacer un traslado de la AFP o fondo privado a Colpensiones a través del trámite de doble asesoría. ¿Quiénes pueden hacerlo? Aquellos que, a pesar de haber cumplido la edad límite que trae consigo la Ley 100 de 1993, es decir, para las mujeres 47 años, para los caballeros 52 años, y que hayan pasado esa edad límite, pero que tengan cotizadas, si son mujeres 750 semanas, si son caballeros 900 semanas, puedan optar por esta oportunidad de traslado pese a que ya hayan superado la edad límite. Ahora, para aquellos que no hayan superado la edad límite que trae consigo la Ley 100, pues no van a tener ningún tipo de inconveniente. Entre tanto, cumplirían esa condición que trae consigo la norma para efectos de efectuar ese traslado de AFP a Colpensiones o viceversa. Sin embargo, es importante pues recordarlo. Entonces, ¿qué puede hacer un extranjero o un colombiano en el exterior que, por ejemplo, se encuentre en una AFP o haya cotizado en una AFP antes de irse del país y que diga, no, a mí me conviene, yo quiero trasladarme de la AFP del fondo privado a Colpensiones? Pues a través de esta modalidad del traslado a Colpensiones puede ser efectivo a través de un trámite simple, sencillo, sin abogado, sin intermediario, de doble asesoría, que le permitirá trasladar esos aportes que tiene en un fondo privado a Colpensiones. La quinta modalidad, mi profe María Cristina, es la activación de cotizaciones desde el exterior, pues que, como lo hablábamos, esta opción es para personas que ya se encuentran activadas o afiliadas al régimen de prima media con Colpensiones o con una AFP y desean retomar esas cotizaciones de pensión en el exterior. ¿Cómo realizar estos aportes, profe María Cristina? Esto lo preguntan mucho los maestros. Si eres colombiano en el exterior, puedes realizar los aportes a pensión de 2 maneras. La primera, a través de una tarjeta de franquicia, bien sea Visa, bien sea Mastercard, o a través del portal de Colpensiones para colombianos que viven en el exterior, si lo que se pretende es generar esos aportes o esas cotizaciones a Colpensiones. Cuando es un fondo privado, esas cotizaciones se pueden generar a través de la plataforma Pila. En ese orden de ideas, en cualquiera de los 2 regímenes pensionales que tenemos en la actualidad en Colombia, que es el régimen de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual con solidaridad, van a permitirles realizar estos aportes para pensión desde el exterior, como estamos indicando. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí, profe María Cristina? Los colombianos residentes en el exterior, ojo, no deben pagar el aporte para salud, que es una situación que sí tenemos los afiliados aquí, bien sea como independientes o como dependientes, para efectos de las cotizaciones y los aportes a seguridad social, mi profe María Cristina. Entonces, repito, los colombianos residentes en el exterior que quieran activar o que quieran afiliarse o generar esas cotizaciones
al régimen de ahorro individual o al régimen de prima media, pues no debe pagar el aporte a salud siempre y cuando reporten que están viviendo fuera del país, reporten la novedad del retiro a su EPS. Esto de acuerdo pues con lo establecido en el decreto 780 de 2016. El aporte, segundo aspecto a tener en cuenta en este tipo de situaciones, el aporte que debe hacer o realizar el cotizante depende del monto que declare como ingreso base de cotización y ojo que no puede ser menor a un salario mínimo legal mensual vigente, pero tampoco superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, según lo que establece pues obviamente el régimen público que administra Colpensiones. ¿Cómo me registro al programa de colombianos en el exterior? Es importante pues que tengamos en cuenta que para ingresar al portal para colombianos en el exterior debe tener el usuario un número de cédula o número de identificación, generar la contraseña que haya asignado en el proceso de registro. De no ser así, pues lo primero que deberá hacer es dar en clic allí en el botoncito en la página web de Colpensiones, en registrarse, generar su contraseña para que pueda generar todos los trámites y efecto pueda empezar a realizar estos aportes. Cualquier inquietud, profe María Cristina, le hemos colaborado pues algunos maestros que nos han consultado al respecto con todas las orientaciones y un paso a paso para efectos del registro y que puedan obviamente generar estos aportes y consolidar su derecho pensional, que es lo que en últimas más le favorecería pues al maestro o a la maestra que se encuentra en este tipo de situaciones. Listo, doctora Alexandra, muchísimas gracias. Sé que esta información es de mucha importancia y de mucho valor para muchos colegas y familiares de colegas que están fuera en el exterior. Bueno, entonces, después de este informe jurídico, pasamos a nuestro tema central con nuestros queridos compañeros internacionales invitados. Vamos a hablar entonces precisamente de esos retos que tiene la educación a nivel latinoamericano y pues escuchar las experiencias de ustedes desde los diferentes países, más la situación que se vive aquí en Colombia, los retos que tenemos en materia de financiamiento, en materia de acceso y equidad, en materia de lo que llamamos calidad educativa, de formación de maestros, de tecnología, de infraestructura, de nombramiento de maestros, de inclusión, de investigación, de publicación. Hay una serie de retos que tenemos desde la educación y bueno, de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué nos espera para este año 2025? Son retos que obviamente en un solo año no se van a evacuar, pero digamos que qué es eso fundamental en lo que tenemos que comprometernos para que la educación en América Latina sea obviamente ese puente que nos permita alcanzar la paz, el desarrollo en nuestros pueblos. ¿A quién le damos la palabra inicialmente? ¿Quién desea arrancar? Empezamos de... Ah, bueno, César, listo, dale. Voy a iniciar porque voy a provocarlos a todos. Digamos que Entonces, 5 minutos y si hay pregunta o algo hay que complementar, 3 para todos, ¿vale? luego hacemos otra ronda. Creo que uno de los grandes retos está en las transformaciones de los paradigmas educativos. En América Latina hemos tenido un alto elemento de eurocentrismo y en Colombia, sobre todo en su currículo de la ilustración. Muchos contenidos, poca profundidad, poco análisis. Voy a solo mencionarlo porque Marx es protagonista de esto y es un ejemplo, la nueva escuela mexicana. Este es un planteamiento donde se cambia la idea de los contenidos eurocéntricos y estos currículos de ilustración profunda por la posibilidad social, el aporte de los saberes que también están en las etnias y cambia el centro de la educación hacia la importancia de la comunidad como el centro del proceso educativo. No voy a profundizar porque Marx es protagonista y yo soy solo un analista del proceso y contribuyo algunas cosas. Eso para el cambio del paradigma educativo necesita América Latina, y voy a hablar de México y Colombia, la relevancia de la política pública. Voy a poner un ejemplo. La Cátedra para la Paz de México de la Universidad Autónoma de Guerrero, junto con la Embajada de México
en Colombia y por autorización de la Presidencia de la República, con el presidente Gustavo Petro, iniciamos haciendo un reconocimiento a las y los firmantes del acuerdo de 2016 y comenzamos a iniciar un macroproyecto, un macroprograma de educación para la paz con ellos, 12.200 firmantes. Pero nos dimos cuenta que las leyes, las políticas públicas de Colombia no permiten que suceda un proceso de formación para firmantes, porque tienen que estar sometidas a un proceso bastante difícil para desarrollar. Entonces, un primer reto, cambio de paradigma educativo, pasar de la individualidad y del modelo de las competencias, o un nombre en Colombia que es la de los derechos educativos, por un planteamiento fundamentalmente, planteamiento social, y el ejemplo está en México en la posibilidad del trabajo de la comunidad como el centro. El segundo reto que yo considero es el gran trabajo que tiene que ver con el primero también, y es los aportes que se tienen en lo cultural. Las visiones de la educación desde la cultura como referencia de aprendizaje se vuelve fundamental. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo es toda una reivindicación de Freire y de otras personas. Por lo tanto, es fundamental desarrollar todo un trabajo en la cultura como referencia de los aprendizajes. Afrodescendientes, raizales, negros, afros, como una parte del proceso educativo. Una reivindicación a pensamientos como el de Vygotsky y otros. Es fundamental buscar todo un trabajo sobre pedagogías descolonizadas, pedagogías que nos permitan ir avanzando sobre la formación del pensamiento colectivo, el elemento transformador. Otro elemento que creo es que es el currículo y un debate sobre la relevancia ideológica, y FECODE me parece que debería jugar un papel importante ahí, ya lo acaba de hacer en su evento de cumpleaños, que invitaron a Marx también, y es el papel que juegan los sindicatos y la federación, y también pasa en el Sindicato Nacional de Educadores de México, de Trabajadores de Educación en México y de la coordinación. Es fundamental el papel de los sindicatos en la transformación ideológica del currículo. Estamos aumentando muchos currículos de la derecha, y eso ahorita Ricardo hablará del caso de Argentina con Milei. La otra es el papel de los recursos. Los recursos visto de la siguiente manera: el papel de los libros de texto. Voy a hacer una referencia. La referencia de la reforma de 1960 de la matemáticas moderna en el mundo estaba basada en el tipo de libros donde todo el mundo empezó a aprender, muy desafortunadamente, lo que se llamó los conjuntos. Y esos conjuntos era algo así como la conjuntivitis, pero había detrás de eso un proyecto ideológico muy fuerte. Era que Estados Unidos quería establecer una forma de conocimiento a través de una escuela francesa con Nicolás Bourbaki. Sigue siendo importante que el desarrollo cultural se vuelve fundamental. Otra cosa que urge es la importancia de tomar en la escuela como laboratorio los resultados de investigación sobre el cerebro y las neurociencias. Hoy no podemos concebir a una escuela sin los elementos del cerebro y todo lo que tenemos. Se ha trabajado débilmente, pero se ha trabajado los problemas de neurodesarrollo, pero no se han trabajado los elementos de la importancia del cerebro como proceso del aprendizaje, en la cual deberían estar en los proyectos curriculares y en los proyectos educativos. Sin duda, la inteligencia artificial y las tecnologías se vuelven un papel relevante en este momento. No porque la inteligencia artificial sea nueva, sino porque la inteligencia artificial es algo que hace más de 50 años se había trabajado y que hoy está en boga, y nos muestra es la mediación de esa inteligencia artificial para la construcción de otros elementos en el cerebro en el proceso de aprendizaje y sobre todo en los procesos de construcción de conocimientos para la transformación de las realidades. Otro reto son las modalidades. Hoy ya no se puede tener una modalidad presencial únicamente. Necesariamente necesitamos que con esa tecnología existe una modalidades mixtas, híbridas o duales, es decir, debemos complementar las presencias de las tecnologías en los salones de clase, pero también debemos fortalecer la educación a distancia como un elemento, a distancia en línea, como un elemento importante en entornos interactivos fundamentales, donde cosas como los MOOC, es decir, los
cursos masivos abiertos en línea, las tecnologías para la comunicación y las tecnologías para el aprendizaje y el desarrollo sean un papel fundamental. Sin duda, nuevamente queda el papel de la formación de los profesores, una formación de los profesores política, ideológica, educativa, sobre el manejo de las tecnologías, primero sabiendo cuáles, cómo y cómo funcionar para luego la adoptación, y el papel, por ejemplo, de los libros de texto como un orientador en los procesos de construcción de aprendizaje. ¿Ya estoy en tiempo, Cristina? Sí, O sí. hágame señal. Bueno, voy a dejar aquí con esto último. Es fundamental que tengamos claro una visión interdisciplinaria. Hay proyectos internacionales sobre el STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas conjunta, pero con una visión diferente a la norteamericana. Es decir, hay que regresar a la formación integral de los seres humanos, y yo le apuesto a la idea mexicana de la comunidad como el centro fundamental y la escuela como una retroalimentadora de la comunidad, con una retroalimentación para territorios de paz, pero también territorios. Hay que quitar tantos conejos, hay que profundizar en las construcciones colectivas, como le dice Merlin Donald, la necesidad de una red de cerebros interconectados en lo que él llama la revolución esográfica. Es decir, todo lo que está fuera del cuerpo puede contribuir a la formación. Cierro con lo siguiente: si no dejamos claro que en América Latina necesitamos formar para la paz, para la cultura de la paz, para la construcción de la paz, pero sobre todo no formamos para seres humanos colectivos e integrales, seguimos repitiendo un uso de la educación panóptica, memorística y para la derecha, la cual creemos no debe ser el papel. Gracias. Perfecto, muchas gracias, César. Me parece muy importante lo que estás planteando, pero vamos a darle la palabra entonces a Max Arriaga para seguir con México. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañeros. Yo voy a continuar lo que el compañero César Pérez ha señalado y que me uno a ello, a todos esos retos que tiene la educación latinoamericana y en especial aquella educación que intenta, como él señalaba al inicio, el cambio de un paradigma educativo. Eh, no voy a abordar tantos puntos, tantos retos. Yo solo quiero quedarme con uno que creo que es medular para todos aquellos retos que ha señalado César, que van a quedar ahí o que estarán ahí rondando a que creo que es la médula del problema. Primero, identificar que en este sistema de consumo en el que vivimos, en estas políticas de derecha, en estas políticas globalizantes, en estas políticas que buscan la privatización y la colonización de los pueblos, hay una búsqueda constante de estas políticas conservadoras de apropiarse de los discursos alternativos. Son muy hábiles ese discurso de derecha y de centro de tomar las propuestas teóricas de la izquierda y apropiarse de ellas. Lo vimos desde hace algunos años, desde hace algunas décadas, donde términos que provenían de las luchas de la izquierda, como podía ser la educación popular, la comunidad, el pensamiento crítico, la libertad entendida como emancipación, no como discurso libertario ni liberalismo, sino la búsqueda de la emancipación, se apropiaban de todo ese discurso. Entonces hay que tener claro y tener mucho cuidado cómo este sistema de consumo se apropia de todo ese marco teórico. Ahora, yo aquí en el centro quiero colocar un gran reto que estamos teniendo. Si vemos, este sistema de consumo genera ciertas condiciones materiales para ir avanzando, pero al mismo tiempo este sistema de consumo requiere cierta subjetividad, requiere cierto individuo, y para eso va a utilizar tanto a la cultura como la educación para ir formando al individuo que requiere este sistema consumista. Con el paso del tiempo, cuando ese sujeto ya es formado bajo esos principios ideológicos, el sujeto se aliena, se enajena ante esa búsqueda de esas condiciones materiales, esa búsqueda de individualismo, esa meritocracia, todo ese marco ideológico, y entonces acepta ese sistema económico como la única posibilidad de progreso. Ahí se genera una especie de digamos, como un uroboros, una serpiente que se muerde la cola, un sistema consumista que necesita un
individuo, que lo forma a través de una cultura por medio de un modelo educativo, lo forma y cuando ya está formado, él acepta que solo hay una manera de salir adelante, que es a través de ese sistema de consumista. En este Ouroboros, nosotros o las políticas que buscan una cuestión alternativa, que ven que en esa serpiente que se muerde la cola, se está terminando con la naturaleza, con la justicia, con la seguridad, con la salud, vemos este deterioro global que vemos todos los días. Hay un grupo de personas, hay algunos países como los países latinoamericanos, algunos de ellos que buscan una alternativa, buscan generar nuevas condiciones para la creación de un individuo distinto, un individuo nuevo, antagónico a aquel individuo alienado, que busque una salida distinta. Pero aquí se comete un error, porque en este Ouroboros que estoy planteando, esta subjetividad nueva, este individuo nuevo, que le va a plantear un trabajo antagónico a aquel individuo alienado, a aquel individuo consumista, asumimos que va a ser formado bajo nuevas condiciones materiales, es decir, tenemos ya aquí un sistema que busca, al menos algunos países, migrar hacia un sistema económico distinto, colocar a la comunidad en el centro, colocar algunas cooperativas, el trabajo de cooperativas para generar nuevas condiciones, condiciones que no sean tan violentas hacia como ese consumismo, ¿no? Entonces, frente a esas condiciones se intenta generar una subjetividad nueva, pero aquí se comete un error, porque si bien los programas sociales, estas condiciones materiales nuevas intentan generar esa subjetividad, y estoy hablando, pues, las becas que se le dan a los estudiantes, las becas o los apoyos que se le dan a madres solteras, adultos mayores, todas estas nuevas condiciones materiales que intentan generar esa nueva subjetividad, al no colocarse una nueva pedagogía y una nueva cultura, un nuevo marco ideológico que genere esa subjetividad, lo único que se hace es intentar colocar ese nuevo subjetivismo en el mismo uroboros del sistema de consumo, bajo los mismos patrones ideológicos, los mismos patrones culturales. ¿Y qué sucede? Ahí empieza un gran rechazo de la población. Se acepta el programa social, se acepta la beca, se acepta el apoyo a los adultos mayores, pero bajo las mismas condiciones culturales del sistema que ya está implantado, es decir, bajo la misma alienación, la misma enajenación, donde se asume que para hacer más en este sistema se tiene que tener más, y aquellos que tienen menos, pues son menos. Si no se hace un cambio cultural, si no se busca desde una cuestión pedagógica la formación de una subjetividad nueva, el conflicto que se genera al intentar tener un sujeto nuevo bajo sin duda algunos programas sociales que generan nuevas condiciones materiales, pero bajo el mismo marco ideológico, bajo el mismo marco cultural, lo que se genera es una gran frustración. Un sujeto que intenta desde la voluntad, al ver la precariedad, pues laboral, la precariedad de justicia, de salud en la que se encuentra, intenta ser distinto bajo su voluntad, bajo la voluntad de intentar encontrar mundos mejores, comunidades mejores, en donde no haya tantas desigualdades, en donde no haya tantas injusticias. Lo hace desde la voluntad, desde un momento en donde tiene una especie de epifanía y cree que puede haber un mundo mejor, pero sigue acosado por la misma cultura y por el mismo marco de formación de individuos, es decir, por el mismo modelo educativo, lo que lo obliga a regresar al carril en donde se encontraba. Entonces, creo que ese es el gran reto que va a tener la Latinoamérica. Primero, enfrentar al discurso de la derecha y no permitir que la derecha se coma sus principios ideológicos y los manipule, es decir, empiece a hablar de pensamiento crítico, emancipación, formación de comunidades, pero desde los principios de la derecha. Es decir, lograr ponerle un freno a las políticas de derecha para que aquel marco ideológico siga siendo parte del discurso alternativo. La educación popular, la educación crítica, la educación comunitaria, todo sea patrimonio de la izquierda
izquierda sin que la derecha pueda apropiarse de ese marco teórico. Ese es el primer reto. Y el segundo reto es no solamente generar las condiciones materiales para intentar generar una nueva subjetividad, sino lograr crear el marco ideológico, el marco cultural y sin duda el marco pedagógico, el nuevo paradigma pedagógico que va a formar a ese nuevo sujeto que generará un uroboros antagónico al sistema de consumo en el que nos encontramos. Si no logramos hacer ese marco ideológico, esa nueva cultura, ese nuevo marco pedagógico de ese nuevo sujeto, lo único que vamos a generar en la base es que la voluntad que arrancó en el sujeto para ser distinto y generar un mundo distinto, con el paso del tiempo, tanto la cultura instalada del sistema de consumo como su marco de formación de ciudadanía, es decir, el paradigma educativo desde el cual se forma su ciudadanía, va a vencer aquella voluntad y va a acabar esto como un bonito sueño que nunca pudo cumplirse. Bueno, es cuanto. Ok, excelente. Me parece que has colocado, al igual que César, unos retos fundamentales que tenemos los maestros, que tiene la escuela, que tiene el sistema educativo. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Alejandro Pérez desde Chile. Gracias, María Cristina. Aprovecho también saludar a Ricardo, que no lo había hecho al inicio. Saludos, Ricardo, acá desde Chile. Bueno, yo quisiera primero poner en contexto dos o tres cosas que me parece que son fundamentales. Efectivamente, como bien contaba César, se están produciendo ciertos cambios en México. Me parece que desde una perspectiva de Latinoamérica, la nueva escuela mexicana como política pública, como política educativa, nos pone en un escenario bastante interesante que tenemos que estar mirando con detención a propósito también de algunas voces de los docentes que hablan respecto de que la bajada de esta política educativa no ha sido del todo muy concreta. Creo que ahí hay que hacer un análisis que me parece interesante hacia el futuro. También contarles que en Chile, que somos un país que pasamos en reforma educativa, hay que decirlo, estamos en un proceso muy interesante en términos de cambio de educación pública. Estamos pasando 46 municipios del país a lo que nosotros hemos denominado como la ley de educación pública, a los servicios locales de educación pública. Por tanto, ahí tenemos un vuelco, una mirada muy interesante que poder comentarles quizás más en detalle. También hay que mirar lo que está pasando en Argentina con los cambios, con los cambios que está haciendo Milei. Me parece también que muchos de ellos no van en la ruta que nos permita una América Latina más unida. Y por otra también creo yo que el escenario que tiene Colombia hoy día con cierta emergencia en función de algunos conflictos armados que continúan, ciertos desastres, movilidad humana, la verdad que nos pone en circunstancias de alerta permanente respecto al escenario de América Latina. En ese marco, y quizás en algunos casos podemos estar de acuerdo o no, digamos, me parece a mí que hay que estar también remirando los objetivos de desarrollo sustentable. Me parece que el número 4, así yo lo he podido presentar en algunas ponencias que he hecho en América Latina, me parece interesante. Saber sensibilizarlo cuando se plantea esta idea de garantizar una educación inclusiva. Yo creo que está en el discurso de cualquier política educativa de distintas perspectivas. Una educación más equitativa también me parece que es importante relevarlo. Y el tema de la calidad, o más bien el enfoque calidad que quizás uno lo pudiese ahí ir apreciando. Todo aquello por una cuestión que me parece a mí que es sustancial, que tiene que ver con promover, ¿cierto?, oportunidades de aprendizajes para todos y todas, y durante toda la vida, que respecto a eso quiero comentar algunos elementos en particular. Entonces, en ese marco, por lo menos a propósito de la invitación que nos hace María Cristina respecto a los retos que podamos visualizar para América Latina, yo los pondría como en dos contextos, ¿ya? Desafíos a corto plazo y algunos desafíos más bien a mediano y largo plazo, sobre todo porque tenemos en términos de política educativa en América Latina ciertas debilidades, ¿cierto? De partir con ciertos proyectos, implementar ciertas políticas, cambio de gobierno, se restan esos proyectos, se cambian esas políticas y finalmente estamos partiendo como siempre de cero. Y eso finalmente, más allá de nuestro interés o ideología, creo que en la percepción de la ciudadanía finalmente se observa que más bien
pasamos en crisis y que la educación se está debilitando, ¿ya? Porque finalmente no se logra dar término o no se logra evaluar ciertas políticas educativas. En ese marco, respecto a los desafíos a corto plazo, identifico cinco, ¿ya? También quisiera decir que respecto a lo que Marx y César plantean, me parece que estoy muy de acuerdo en varios puntos de lo que ellos señalan, me parece que hay que ir mirando ciertos paradigmas, ciertos marcos, ¿ya? Y a partir de eso quisiera yo sumar como reto a corto plazo cinco ideas. La primera, creo que es sustancial seguir avanzando en el uso de las tecnologías y los espacios virtuales. Por cierto, eso implica incorporar la inteligencia artificial de manera seria, adecuada, en términos de los aprendizajes al sistema educativo y también el uso de plataformas. Yo creo que hoy día nosotros debemos estar abiertos en esa línea. No podemos dejar de lado las tecnologías en términos de uso para cualquier nivel del sistema educativo, no solamente en América Latina, sino que en todo el mundo. Un segundo elemento que creo que es importante, hay que avanzar en la vinculación que se tiene con los territorios. Yo creo que la educación hay que mirarla desde una perspectiva situada, ¿ya? Muchas veces lo que resulta muy bien en un territorio no necesariamente va a resultar en otro. Efectivamente, cuando vemos el caso de México y Colombia, que tienen cierta geografía, digamos, tan distintas, la verdad que eso hay que saber mirarlo en perspectiva. También en el caso de Chile, lo que puede ser bien para ciertas regiones del sur, no es lo mismo respecto del norte, entonces hay que mirar y vincular con cierta identidad a los territorios en contexto educativo. Lo tercero es fundamental, nosotros estamos viendo ese proceso acá en Chile, que es mejorar el financiamiento de la educación superior. Efectivamente hay que dar una mirada de la sustentabilidad de los proyectos universitarios, toda vez que tienen intereses sociales, intereses políticos, y la verdad que en la medida que se mejore el financiamiento también va a implicar, y es una orientación por lo menos que yo tengo, es darle mayor gratuidad a el sistema de educación superior, no solo para mi país, sino que también para América Latina. Un cuarto punto, y creo que ustedes también lo señalaban al final de la presentación de César, que tiene que ver con la capacitación a los docentes. Yo ahí veo dos aspectos que me parecen súper interesantes, evidentemente hay otros más, pero avanzar en la capacitación del diseño universal de aprendizaje. Hoy día nosotros creemos que no se puede solamente planificar o gestionar el aprendizaje desde una sola perspectiva, hay que hacerlo de manera abierta. Tenemos una cantidad de estudiantes que requieren necesidad educativa distintas, y en ese sentido hay que hacerse cargo. Y por otro también remirar aquellos aprendizajes de carácter socioemocional. Hoy día la capacitación docente debiese cubrir también estos dos aspectos. Muchas veces lo vemos más bien desde lejos, pero no solo a propósito de la pandemia y no solo también respecto a ciertos conflictos que vive cada uno de nuestros países, pero la educación socioemocional también es muy relevante en términos de la formación integral de nuestros estudiantes. Y un quinto punto, en términos de los elementos de corto plazo, efectivamente hay que aumentar la posibilidad de educación, diría yo, no solo para los jóvenes como lo estamos pensando, y también para los niños obviamente, sino también eh, para las personas adultas, digamos, ya sobre todo aquellas personas que están por sobre los 55, 60 años, que no han tenido la posibilidad de estudiar en algún momento de su vida, y creo que ahí también hay que mirar en ese sentido. Todo aquello, evidentemente, cuando hablamos de aumentar las posibilidades de educación, sin dejar de lado la posibilidad de superar ciertos procesos de violencia, ciertos procesos que también tienen que ver con problemas económicos, de pobreza, etcétera. Entonces, a partir de eso creo que existen estos cinco desafíos, y no sé si en esta ronda o en otra me gustaría también poder comentar de cinco desafíos más bien a mediano y largo plazo. Hago esta diferenciación, María Cristina, porque muchas veces, claro, nos vamos por lo emergente, y lo emergente nos quita mucho tiempo, pero también creo yo que es importante que nosotros desde la investigación de otros temas podamos mirar a América Latina desde el mediano y largo plazo, porque
me parece por lo menos, más allá que algunos temas pueden ser coincidentes, que también otros son muy distintos, ¿ya? Y hoy día creo que nosotros también tenemos que ir reflexionando en esa línea, sobre todo pensando en cómo el Estado, ¿cierto?, va implementando ciertas políticas educativas y cómo los parlamentos hoy día se están manejando en los temas educativos. Así que si hay una segunda ronda, sigo con los otros puntos de largo plazo para no alargarme tanto. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Ricardo Fuentes de Argentina. Intencionalmente estoy dejando a Miguel para que como Colombia cojamos y hablemos de lo nuestro. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Me Hola, escuchan bien, Ricardo. no? Perfecto. Bueno, sí, básicamente ahí escuché que vamos a tener una ronda después para preguntas, si es necesario, pero pude escuchar a Max, a el otro compañero también, a César, a Alejandro, y coincido en que hay una cuestión de corto plazo y otra de mediano plazo, pero nosotros hoy en Argentina tenemos una necesidad y un contexto en el cual la inmediatez del gobierno, que ya tiene un año y poco más de un mes de este gobierno de derecha, ha implicado un cambio muy fuerte en las relaciones con las organizaciones sociales, en la relación con los partidos políticos, en la aplicación de medidas que fueron en forma acelerada en un año. Y entonces la preocupación básica es cómo salir del apogeo de este gobierno de derecha que implementó en un año muchísimas medidas, ¿no? de típico corte neoliberal, diría, no tiene nada de nuevo en nuestro país, de acuerdo a que hace unos 10 años ya tuvimos un gobierno liberal, pero no gradualista, como se le dice en el ambiente de la ultraderecha acá. Y entonces estos cambios afectaron de raíz a lo que podemos plantear como desafíos para este año. Entiendan que se llegó al poder este gobierno y lo primero que hizo es, en diciembre del 23, eliminar a los ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnología y Ciencia, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio y las demás secretarías de Política Intercultural, todas las oficinas públicas, la disminución de los ministerios a un tercio y inmediatamente un ajuste en el término de un mes que significó una inflación inmediata del 52% en un interanual de más del 150%. O sea, estamos hablando de un golpe muy fuerte, muy inmediato, que afecta a esto que siempre está por atrás de nuestras preocupaciones, que son el contexto laboral, los derechos y demás. Entonces nos encontramos una disyuntiva en la cual necesito un poco extenderme en esta cuestión inmediata porque diferentes programas de integración, de inclusión que venían trabajándose durante por lo menos 20 años con algunas interrupciones, eh, tienden a perderse, ¿no? Y tienden a partir de las declaraciones del ministro de Educación y el presidente, siguen a profundizar ese ajuste. Obviamente que lo que se llama acá en nuestro país la motosierra, como política de Estado, es decir, cortar de cuajo todos los planes educativos, planes colaborativos, procesos emancipadores a través de apoyo a organizaciones sociales, organizaciones interculturales, se vino abajo y los eliminaron de primera. Digamos, yo estaba hablando recién de eliminación inmediata del Ministerio de Educación, Cultura y demás, y el fin de la obra pública, lo que impacta en las condiciones inmediatas también edilicias de los diferentes niveles de educación, ¿no? El fin de la obra pública significó en un año que se parara la obra pública y no se terminaran de construir miles de escuelas en todo el país. O sea, ese es un dato muy interesante. Algo que nombró uno de los compañeros recién, que está unido a este contexto, digamos, esta coyuntura, que ya tiene un poco más de un año, es este sentido común que se va estableciendo en forma lenta, pero sin pausa, porque para eso usan diferentes medios, que muchos de los que estamos en la vereda de educación alternativa y por ahí dejamos de lado, es proveer a través de un montón de herramientas, a través de las redes, a un nuevo concepto, y fueron cambiando los conceptos. Por ejemplo, educación popular ahora es la educación que se puede hacer en forma individual. La posibilidad de que las familias se ocupen hasta de organizar el presupuesto educativo.
la palabra libertario, que era una palabra producto del anarquismo acá en Argentina, hoy en día se apoderó como el ámbito de la mera individualismo llevado al extremo, y en el cual hay de fondo una frase que siempre se utiliza de los medios hegemónicos acá, ligados al gobierno, que es que lo que se puede pagar se tiene que pagar, porque nuestro país tuvo muchos años de un populismo o de lo que se denomina acá de la política comunista, zurda, como usa las palabras, ustedes ya lo han escuchado, nuestro presidente, que es una máquina de conceptualizar, y a partir de ahí hay un fuerte, un nuevo sentido común, diría, ¿no? Desgraciadamente en este año estas políticas han sido como una aplanadora en las cuales es muy difícil pensar a partir de las cifras y a partir del presupuesto educativo que elevó el gobierno, que si bien no fue aprobado, continúa, cuando no se aprueba el presupuesto se continúa con el anterior, y que nada indica que a nivel presupuestario va a ser solucionado, ¿no? Y yo te tiro, por ejemplo, nada más que una cifra, el presupuesto educativo hoy en día significa menos del 0,80% del PBI. A nivel porcentual, nada más que en un año se dio por reducido al 40% el presupuesto en educación básica y a más del 30% de la educación universitaria, que fue la menos perjudicada. Estamos hablando de cifras grandes, ¿no? Y para este año se ve en ciertos rubros, a partir de lo que se establece como que en este año vamos a estar mejor, porque en realidad el ajuste va a ser menos, porque ya se hizo la gran parte del ajuste, a partir de la chica del Estado, a partir de la eliminación del empleo, a partir de un montón de planes que impactan directamente también en la calidad, que después, si querés, los nombramos, en la calidad educativa, en los proyectos de alfabetización, en el uso de nuevas tecnologías, como el famoso plan Igualdad, que significó la entrega de material de computadora para los alumnos y demás, ¿no? En nuestro país, yo siempre lo reitero, la educación está descentralizada en las provincias, en los estados provinciales, y eso hizo que en la negociación por establecer las leyes, a través del Parlamento, el gobierno que arribó con una minoría legislativa, empezó una negociación a diferentes provincias a partir de darle fondo a aquellas provincias que le prestaran los votos legislativos, digo, ¿no? Para establecer el ajuste. Entonces, el ajuste se estableció, el ajuste continúa impacta, mejor dicho, impacta de acuerdo al grado de vínculo, de alianza que haya establecido el gobierno estatal de cada provincia con el gobierno nacional. Entonces, tenemos una variedad de sistemas educativos en nuestro país que, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene recursos bastante propios a partir de un fuerte ingreso, gobernada por el partido opositor al gobierno nacional, salvo la provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias, y especialmente estoy hablando de la Patagonia, del sur argentino, están en condiciones, en condiciones de fuerza muy desfavorables para plantear algunas continuidades de programas que, por ejemplo, en el cual trabajé durante muchos años, que era el programa de vínculos con la comunidad. Yo quiero remarcar que, por ejemplo, el vínculo los vínculos comunitarios se hicieron a partir de los programas que se llamaban educación solidaria o educación en servicio, que tanta fruto nos ha dado, ¿no? En este estado, en Río Negro. Y digamos, los diversos rubros que comenzaron a ser eliminados, porque a partir de la eliminación del ministerio se eliminan partidas, esto llevó a lo que se llama hoy es un contexto de una desorientación, de debilidad absoluta, estamos en un retroceso de fuerza también, y evidentemente lo que nos espera este año es un año clave en cuanto a que es una elección de medio término, que significaría para el gobierno nacional profundizar las políticas de ajuste, que tienden, según sus principales voceros, a llevar a cabo la promesa de campaña de la privatización de la escuela, volver al viejo sistema en el cual la escuela se le entregaba un voucher, ¿no? Que ya conocemos ejemplos en diferentes países, que no se lo llevó a cabo inmediatamente, pero estamos hablando de que recién vamos un año de gestión liberal. Entonces, nos espera un desafío muy fuerte, y lo que quiero marcar es que
creo, y me permito ser en esto poco optimista en realidad, porque hay una tradición muy fuerte de la clase media argentina, es que si hay cierta estabilidad, aunque sea estabilidad mentirosa, de un dólar accesible que le permita viajar al extranjero, digamos, y a pesar de tener un país caro en dólar y en costo de vida, con una caída del poder adquisitivo de más del 40%, con una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía de más del 30% en un año, tenemos una clase media y alta que aún van a sostener ese proyecto, ¿no? En lo educativo todavía, le reitero, hay planteadas algunas cuestiones que si querés, básicamente después las nombro para no entenderme en esta primera introducción, y hay algunas ideas que ya están dando vuelta, como decimos acá, ¿no? Así que nos espera, digamos, el panorama es bastante desalentador, ¿no? Gracias, Ricardo. Muy amable por tu exposición. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pues que hace su intervención, además de ejecutivo, como colombiano. Eh, yo creo que hasta aquí hemos escuchado unas situaciones, descripciones de situaciones, pero además unas propuestas bien interesantes que implican un compromiso muy profundo desde la escuela para esas transformaciones. Pero bueno, vamos a escuchar a Miguel Ángel y luego continuamos con el análisis y preguntas. Bueno, nuevamente un saludo vital, fraternal y pedagógico, pues contundente las sustentaciones de los compañeros sobre la situación en América Latina, y creemos y coincidimos en muchas de las formulaciones que se han planteado, especialmente cuando se ha planteado el tema de algunas tareas de corto plazo y de mediano plazo, pero también pues algunos casos que ya se desarrollan en el escenario propio, con el caso de los compañeros en Argentina. En general en América Latina, pues hoy hay un gran pulso en el tema, ya sea de defender reformas conseguidas en otros, producto de la lucha, producto de gobiernos socialdemócratas o gobiernos alternativos, o restituirlas. Y creo que eso es lo que hoy es el escenario de Argentina, lo acaba de exponer nuestro compañero con claridad. Es un escenario de defender con toda la fuerza el producto de décadas y décadas de lucha. En el caso nuestro, de restituir derechos a través de reformas sociales. Y quien lo creyera, pues hoy son las organizaciones de izquierda y de centro izquierda y sus expresiones en muchos campos gremiales, los que hoy queremos un Estado social de derecho, fuerte. Al final de cuentas, ha sido nuestros propios objetivos. Pero creo que tenemos hoy una concurrencia complicada frente a la educación. Esa concurrencia es del extremo neoliberalismo, es un neoliberalismo que se ha desatado, ya sea si logra asumir nuevamente gobiernos donde se ha avanzado, o ya sea donde se está pugnando por restituir derechos, pero no es la única razón, es decir, no es el único problema. Ya lo ha expresado nuestro compañero Marx. Ese extremo neoliberalismo hoy está cada vez más coaligado, amangualado, como decimos aquí, con el neofascismo, que tiene expresiones criollas, y el neofascismo ya no se plantea como el extremo neoliberalismo, suprimir la escuela pública por un problema de falta de recursos o porque son privilegios, sino que el neofascismo plantea el debilitamiento y la supresión, si es posible, de los sistemas educativos públicos. Es decir, esto es ponernos en los siglos previos a la independencia nacional. Entonces, estos son los escenarios reales donde nosotros nos movemos para hablar de reformas curriculares, que también, pues, nos movemos en los escenarios de una fuerte lucha por restituir recursos para la financiación
de la educación o por suprimir o neutralizar campañas de estigmatización tan fuertes como las que el viejo régimen en el caso de Colombia, durante 4 años cada día, incitando a la población todos los días, el gobierno anterior, incitando a la población contra sus maestros y maestras, porque son los adoctrinadores, es decir, no son los educadores, y tratando de validar nuevamente la teoría del enemigo interno, en que el agrupamiento de los maestros y maestras, que es parte de la inteligencia del país, son el enemigo, como también las juventudes después en el estallido social. Entonces, esa conjunción se ha vuelto permanente en América Latina entre ese neoliberalismo extremo y ese neofascismo que hoy se expresa. En el caso adicionalmente, pues de América, en el caso nuestro, ustedes saben, más de 3.000 asesinados, de los cuales más de 1.100 maestros y maestras del año 85, tienen que ver con el planteamiento de defender la escuela en la vida por enseñar. Sacamos nosotros, emitimos una publicación sobre los casos de América Latina. En materia educativa, eso tiene unas expresiones también. Cómo ir debilitando la función social de la escuela, suplantándola por organizaciones ajenas que la sociedad no creó para ello. Aquí la escuela pública ha venido siendo reemplazada por cajas de compensación y ha sido una batalla que ya lo ha expresado aquí Ricardo por el tema de los vouchers. Nosotros logramos hundir el pasado 12 de junio, el 20 de junio pasado, nuevamente el proyecto de los vouchers. Volvieron a erradicarlos la derecha aquí en Colombia, ¿sí? Pero lo que uno podría observar allí es ese relevo de que organizaciones que la sociedad creó para otros asuntos, menos para las que son propias de la escuela, para la apropiación y generación del conocimiento, son las que pueden relevar a la escuela. Entonces, por un lado, debilitar la escuela pública, quitándole los recursos, es una expresión de este neoliberalismo, pero señalando que la escuela pública es un agrupamiento donde se adoctrina y que no se requiere y debe ser, frente a ese adoctrinamiento, relevada por organizaciones, digamos, más neutras supuestamente, como cajas de compensación o iglesias, es una de las batallas que hoy se está librando en varios escenarios de América Latina. Por eso la Internacional de la Educación ha planteado con acierto la campaña mundial por la pública Queremos Escuela. Entonces, digamos que este es un aspecto que estamos enfrentando en todos los, pues en buena parte de América Latina. En algunas partes es evidente que los gobiernos alternativos contribuyen a poder avanzar sobre el particular. Por eso, estos asuntos pues van ligados nosotros acabamos de librar en el año pasado una enorme batalla por una reforma que al finalmente fue fallida, una ley, proyecto de ley estatutaria, ¿sí? Que fortalecía el carácter de derecho fundamental de la educación, pero que la derecha y la poca comprensión incluso de los sectores alternativos y la desvirtuó tanto que le correspondió al magisterio y a la federación salir a pedir su hundimiento, pero al final del año logramos también eh, por fin aprobar una reforma a la financiación de la educación, una reforma constitucional para restituir recursos que nos han expropiado durante 22 años a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico, que es de los territorios. Entonces, ha sido un año de lucha por reformas, pero cada reforma ha sido en un escenario y una polarización y en una ofensiva muy dura contra el gobierno popular, obviamente contra la federación. Estamos terminando por una reforma muy sencilla de jornada laboral y escolar digna, que restituya derechos. Y se ha convertido eso también para la derecha, en una situación permanente de que no, que deben
seguir funcionando las reglas laborales del siglo XIX en materia de la escolaridad. Esos son los tipos de asuntos que expresan esa doble alianza peligrosa y esa conjunción entre la una y la otra. Los retos en el campo ya del movimiento pedagógico, porque estos planteamientos que estamos haciendo no está divorciado, aquí hay una tendencia a divorciar los asuntos de las condiciones para que la educación funcione como la salud, ¿verdad? Como la financiación, con el tema de la discusión sobre los aspectos del movimiento pedagógico, pues uno de los asuntos precisamente que batallamos en esa fallida ley estatutaria, como lo planteaban los colegas, era el carácter diverso del territorio, es decir, debe ser una educación que reconozcan ella los territorios. Hayamos logrado incluir en esa ley estatutaria los temas de educación rural, los temas de educación étnica, educación campesina, de víctimas del conflicto, pero pues ese punto no logró consolidarse. Y ahora, pues, en los temas del trabajo de currículo, para nosotros es absolutamente central incorporar a la política educativa pública aspectos tan trascendentales o trascendentales de la gente, de las gentes. Y no estoy hablando solamente de América Latina. No está incorporado a la política educativa pública un elemento tan importante como la igualdad de género. Y estamos en el marco, en el terreno de Colombia, en un medio de incluso en una situación tan complicada de exacerbación de feminicidios. En el año que acaba de pasar hubo 815 feminicidios en Colombia. Esto es un asunto que muestra pues que no se va a resolver incorporando a la política pública, pero contribuye. Incorporar a la política educativa pública los temas de transición energética, incorporar a la política educativa pública los temas de educación y por supuesto para nosotros ha sido muy importante y es muy importante el planteamiento de incorporar todo lo que tiene que ver con los temas de escuela, territorio y de paz. El tema de la memoria, las conclusiones aquí por el conflicto interno prolongado en Colombia, de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, y lo que ha hecho la Comisión de Asesora de Enseñanza de la Historia, que no se la ha querido tener en cuenta de las recomendaciones que deben ser hacer parte de esa incorporación a la política educativa pública. Estos aspectos sí llaman, y hemos estado planteándolo desde el punto de vista de la reforma curricular, y ya tenemos, por ejemplo, en los campos de historia, esos planteamientos para la incorporación en propuestas, en recomendaciones, porque no se trata de violentar la democracia escolar que nos ha sido tan difícil conseguirla. Igualmente, el otro aspecto que para nosotros es sustancial, y ya lo he escuchado aquí como una coincidencia, nosotros tenemos un sistema nacional de formación, pero no funciona como tal. Estamos impulsando elevarlo a ley de la República, el Sistema Nacional de Formación Docente, para poder vincular desde las escuelas normales, que son pues aquí muy reconocidas en Colombia, también en México, hasta pues obviamente las facultades de educación, las universidades pedagógicas, las comisiones de ciencia y tecnología, las organizaciones y los comités de formación docente, etcétera. Y el otro punto, pues coincidimos en un punto que ha planteado César y ha planteado otro compañero, pues aquí tiene que haber una discusión sobre el tema de cómo afrontamos y el debate sobre el tema de la inteligencia artificial. Decíamos en una conversa que no nos pase que como una estampida de mamuts que no sabemos qué fue lo que pasó y nos arrasó. Y entonces esto es absolutamente central, pero hay una discusión también, es si esto se constituye un instrumento o una suplantación. Y creemos que hay discusiones sobre el particular, en primer lugar, suplantación de la escuela, lo mismo que la discusión en la relación escuela presencial y escuela virtual, o la utilización de la virtualidad en la escuela, preferimos decirlo de esa manera, ¿sí? Porque para nosotros, aquí se está planteando aquí virtualidad, educación virtual en la educación inicial y primaria, eso no tiene ninguna presentación. Aquí nadie lo ha planteado, por supuesto, como aspecto central, y por supuesto nosotros entendemos y sabemos que la producción de conocimiento y la apropiación del mismo y la construcción del mismo ha sido
un esfuerzo de muchas generaciones durante muchas épocas y por lo tanto los grados de presencialidad todavía deben ser el énfasis. Pero eso es una discusión que está abierta y que tiene que ser afrontada. Y finalmente, dentro de los retos que nosotros, y en eso nos debemos seguir en las coincidencias, hemos hecho trabajos conjuntos, es el tema del estatuto docente. Es decir, para nosotros hay una discusión, tenemos una discusión hoy planteada para restituir lo que sería un estatuto docente, que es para nosotros clave en esa tarea de fortalecer el carácter de la profesión por parte el carácter de la profesión, el carácter profesional de la docencia que hoy se le quiere desconocer. Yo cierro con decir, con esta proyecto de ley que muestra el grado de regresión que pretende ese neofascismo criollo se junta con lo que fue la época colonial. Aquí hubo un proyecto que se llamó el Home School, que lo tumbamos en medio de la movilización social. El proyecto señalaba que ya no se requiere escuela, sino que los muchachos vayan donde el maestro o el maestro vayan a la casa de los muchachos y no se requería un título más allá de maestro para el tema de la primaria y del preescolar. Esa es una situación que nos hubiera puesto en el siglo XIX si se hubiera aprobado una propuesta impulsada por una senadora de la derecha aquí que decimos poco Cabal porque se llama Fernanda Cabal, y pues eso muestra el grado de, de, de sevicia y premeditación que hay para la destrucción del sistema educativo público, repito, no solamente como una política neoliberal, sino una política propia del oscurantismo y de las expresiones de neofascismo criollo que estamos hoy enfrentando. Hoy Colombia tiene pues digamos, la circunstancia de tener, poder avanzar con muchas dificultades, con llamados a golpes de Estado, en trabajo conjunto en muchas de las cosas de materia educativa con un gobierno popular, pero es en medio de un fuego cruzado que pues varios de ustedes conocen por sus experiencias en los países donde son origen o donde viven. Antan. Gracias, Miguel. Bueno, está también Jimmy Triana, está Henry Martín Torres. No sé si tengan algo que aportar, preguntar, opinar al respecto. Mientras ellos me dicen si desean aquí en esta parte entrar a participar, me parece primero agradecerles. Han hecho una excelente descripción de la situación que se vive en América Latina. Y es el problema, obviamente, del modelo neoliberal, del individualismo, del mercantilismo, donde desafortunadamente la escuela pues ha caído también en esa trampa de un currículo que termina finalmente respondiendo a los intereses de esa hegemonía, de esa clase dominante, y ahí entonces surge lo que ustedes han planteado y han planteado unos retos que tiene la escuela, que tenemos como sociedad latinoamericana, como ciudadanos latinoamericanos, y es un currículo totalmente, un cambio curricular, un cambio de paradigma desde el currículo, un cambio de paradigma individual, un cambio desde el currículo que implica obviamente eso que tanto hemos dicho pero que no hemos logrado aterrizar, y es la formación en pensamiento crítico, la formación de esos ciudadanos que piensen en colectivo más que en lo individual. Cuando se piensa en lo individual, pues ya lo planteó aquí alguno de ustedes, importa es el lucro, importa el beneficio particular, pasando por encima de los derechos a la vida, cuando se elimina el ambiente, se contaminan las aguas, se arrasa con la vegetación. Entonces se requiere una ciudadanía que se forme desde la escuela, que piense más en el bien colectivo y no tanto en ese individualismo y particularidad que es lo que ha venido primando y que nos tiene digamos que en el problema que estamos como sociedad en estos momentos. Obviamente ese cambio de paradigma implica un cambio ideológico. Eso exige continuar en esa lucha, en esa resistencia que particularmente los colombianos y cada uno de ustedes en sus países seguramente no, han venido dando históricamente
para defender la educación como ese derecho público, financiado, administrado y garantizado por el Estado. De ahí la importancia de las movilizaciones, de la resistencia, pero esas movilizaciones y esa resistencia pues no van a tener la trascendencia que se requiere si desde luego desde el aula no hacemos esa transformación curricular y de praxis formativa, minimizando los contenidos y desarrollando más el pensamiento que ustedes también muy claramente lo han planteado. El respeto a la diversidad, los currículos territoriales, porque particularmente Colombia es un país de regiones, de diversidad, y se requiere un currículo que respete esa diversidad, no solamente en la geografía y los territorios, sino por supuesto el respeto a la diversidad de género también. Y desde luego la memoria. La memoria es fundamental para los pueblos. Un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir sus errores y este es un trabajo que también debemos hacer desde la escuela como maestros, como comunidades educativas. Yo invito a Jimmy Triana si desea que aportar, o Andri Martín Torres también si desea aportar, por supuesto están aquí en plataforma, así es que pueden intervenir frente a este tema que hemos estado planteando y que como maestros es trascendental. Y si no, pues simplemente invito a los compañeros para que en 2 minutos, eso es muy poquito tiempo, pero bueno, en 2 minutos ya concluyéramos como con una recomendación que como maestros demos precisamente para que este 2025, ya decía yo que la semana entrante, el 13, iniciamos labores, que esas reuniones de planeación que vamos a realizar en las instituciones educativas, se abra el espacio para ese debate pedagógico, ese debate académico y esas propuestas para esa escuela que requiere el país, cada uno de nuestros países y América Latina en su conjunto. Profe María Cristina, a propósito de de lo que nos han dicho los invitados y las reflexiones que ha hecho el profe aquí en Colombia, creo importante que nosotros como docentes debemos tener claro de, como se llama tu libro, aprender a gobernar desde la escuela. ¿Qué tanto nosotros hemos estado formando a nuestros estudiantes para aprender a tomar decisiones, para aprender a ser líderes? Porque quizás en 10, 15, 20 años, estos chicos que tenemos en el aula, pues van a ser nuestros gobernantes. Entonces sería como mi reflexión de qué tanto nosotros desde la escuela, desde nuestra aula de clase, estamos orientando a nuestros estudiantes para aprender a tomar decisiones a partir de todo lo que han aportado nuestros invitados. Sería como esa parte esencial. Perfecto, Endri. Bueno, compañeros, veo que Jimmy no ha prendido la cámara, entonces de pronto no está ahí en este momento. Iniciemos en el orden en que han intervenido, podría ser, ¿no? Bien. Yo creo que hay que concretar la fortuna de habernos encontrado. Entonces, primero, sin saltar la idea de Alejandro Pérez de la educación situada y lo territorial, porque todos los países tienen sus particularidades. Chile viene avanzando de el dinero público en la educación privada, que fue la muestra del neoliberalismo en América Latina en los 90, y en la educación fue un gran golpe. Ricardo acaba de comentarlo, Argentina tiene todas las dificultades de un nuevo fortalecimiento de la derecha argentina, y entonces, por lo tanto, un fortalecimiento de su mirada de educación. Igual, México tiene una propuesta, yo no porque esté en México, pero yo creo que sí en Colombia, bueno, ojalá toda Latinoamérica, y Alejandro tiene un trabajo ahí con gente de México, de nuevo de Escuela Mexicana, pudiéramos debatir ese cambio de paradigma educativo. Entonces yo propongo dos cosas ahí. Una, que en la revista de Educación y Cultura este panel lo pudiéramos escribir ahí en un artículo para ir difundiendo las miradas y las características de la nueva escuela mexicana, que en últimas Marx decía es importante un cambio fundamental en términos culturales. Ese es un elemento. Segunda cosa que me parece relevante es que, bueno, se fue el compañero, pero FECODE no puede pensar que solamente es la reivindicación del estatuto, la cual le agradecemos a FECODE la gran lucha, a la ADE, a ADEC y a todos los espacios, sino que ahí debe haber un debate
sobre la educación desde ahí, una propuesta desde ahí. Entonces, hemos avanzado en un modelo educativo diverso en México, la nueva escuela mexicana, pero hemos abandonado un poco las referencias para América Latina y creo que Colombia tiene una gran oportunidad ahora. Todo el año pasado, particularmente el segundo semestre, se hizo lo de las escuelas alternativas. Ojalá conversemos con esos proyectos que se vuelven un elemento importante. Tercero, creo que no hay que abandonar el proceso de educación y sus problemas de transición. Esa es una cosa que hay que abordar. Desde 0 a 3 años, preescolar, primaria, secundaria, media vocacional o media superior en México, y la educación superior. O sea, no hay que abandonar la discusión de las universidades en Colombia como un gran debate a desarrollar. Cuarto, sobre la inteligencia artificial, las ciencias de datos y la tecnología. Necesitamos un gran proyecto de formación de los maestros desde la perspectiva político-ideológica del uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial como un elemento fundamental. Quinto, como una conclusión es, y bajo tu gestión, María Cristina, que eres muy capaz, es que creo que a partir de hoy debemos tener debates regulares sobre esto en diferentes lugares, porque Colombia necesita una propuesta educativa en medio de la guerra, como lo decía Alejandro, en medio de las guerrillas de los paramilitares. Es que eso, y lo que decía Pardo sobre el enemigo interno, todavía, no, sí está mi compañero Pardo aquí, prensa FECODE, o sea, tenemos que entender que la propuesta colombiana tiene una oportunidad con este gobierno y que FECODE en eso ha hecho grandes avances, y también hay un proceso de investigación de FECODE que debemos sacarlo a las escuelas. Concluyo con esto. La escuela debe ser sin muros. Esto de la educación en línea, no sé si la virtualidad, debe complementarse, pero no se puede perder la escuela. La escuela tiene que ser el centro de la comunidad. Y ese ejemplo mexicano creo que debemos abordarlo. En Colombia hemos avanzado en la etnoeducación, la etnomatemática, hemos avanzado en los conocimientos indígenas y es una reivindicación en la caracterización. Hago otra propuesta a Mars. Yo me comprometo, acabo de hablar con un amigo que es diputado, amigo conjunto de Mars y mío, Manuel, conoce Colombia, ha visto la Escuela Pedagógica Experimentales y a FECODE le hago esta propuesta. Hermano, iniciemos un proceso de debate de las educaciones, al menos en América Latina, de Colombia y de México, porque se hermanan cosas y porque estamos haciendo cosas. Ahora, si podemos hacer un debate conjunto profundo todo este semestre con estos equipos, con los compañeros que están en los otros países, será fundamental. Además, sacar al 2026, porque nosotros, como decía Pardo, compañero de FECODE, somos los educadores, los de la educación, los que podemos construir cosas alternativas. Yo lo hicimos en el anillo de las matemáticas, en la D, lo hemos hecho en otros espacios, lo hicimos con Pelusa Pérez, con Dino Segura. Y yo propongo es que con FECODE hagamos un gran trabajo y la Secretaría de Educación Pública de México. Mars es el director general de materiales educativos en la Secretaría. Yo creo que Mario, un buen secretario de Educación, no lo va a quitar, que es inteligente y sabe que más es fundamental. Entonces, pero además tenemos un joven ministro que necesita que le contribuyamos cosas. Hemos hablado con el viceministro de Educación Superior y creo que hay unos debates. Propongo desde ahora, tenemos ahora 9 universidades colombianas con convenios y creo que podemos ampliar el debate. El debate, no va a haber reforma educativa sin propuestas nuestras y como dices, pues tengamos la institucionalidad y mil pasos en la calle, hagámoslo, pero con contenidos fuertes. Creo que México puede ser un hermano que nos puede desarrollar, la embajada nos está ayudando y podemos alimentar el debate con lo que pasa con Milei y con lo que pasa en Chile, que tampoco es que sea tan transformador en nuestro amigo presidente, y sobre todo debemos vincular la discusión con Venezuela. Ayer demostramos que Estados Unidos no nos van a arrebatar Venezuela y que no nos van a aplicar lo que ellos, aunque paguen dinero y millones por matar a Maduro, América Latina nos vamos a seguir enfrentando contra el fascismo. Y ahora lo hacemos desde México, desde una propuesta educativa transformadora, y estoy seguro que lo podemos hacer, al menos empezando en Colombia, y luego debatiendo y desarrollando en otros espacios, con lo que dice Alejandro, entendiendo los territorios, los situados, pero ahí hay unas cosas invariantes. Ciencias de datos y tecnologías, inteligencia artificial no es una cosa que no podemos cambiar, formación de profesores, formación de padres de familia y la escuela como el eje central de la transformación social, como un elemento importante. Entonces ahí les dejo para que públicamente nos digan si le hacemos. Yo sé que Marlon me va a decir que sí,
y le metemos todo lo que sea necesario desde la Universidad Autónoma de Guerrero y desde la Embajada de México en Colombia. Adelante. En lo que a mí respecta, aquí el espacio, encantada de poderlos escuchar, de poder hacer este tipo de debates que por supuesto aportan a la información y a la formación política, pedagógica de las comunidades educativas. Esa es la razón de ser de este espacio, así es que en lo que a mí respecta, perfecto. Compañero Mars. No, claro, para el compañero César, claro que sí, sería un honor y una necesidad de lo que él está planteando. Yo, siguiendo lo que la compañera señalaba de estos retos y estas trampas del neoliberalismo, primero, eh, eh, no aceptar que la educación es neutra y que no implica una carga ideológica. Aquí hago un aplauso a Miguel Ángel Pardo, ¿no? Por esa claridad ideológica que tiene de plantear, a ver, no es lo mismo, no son lo mismo las políticas planteadas desde la derecha a la cuestión educativa que las políticas progresistas que se dan desde la izquierda. Y esto lo digo porque dentro del ambiente mexicano hay una serie de intelectuales orgánicos que generalmente situados en el centro derecha, en esa tercera vía, en ese consumismo responsable, que plantean eso, dicen, bueno, vayámonos sobre las tecnologías de la educación, o sea, cambia el gobierno, cambia la ideología que traiga el gobierno, no importa, la educación tiene que irse primero sobre una agenda emergente que tiene que ver con la incursión de las tecnologías, la formación del magisterio, la financiación que tiene el sector educativo, que son las necesidades que ya sea un gobierno de derecha o de izquierda debe de plantearse para un marco de igualdades, para una supuestamente democratización educativa. Yo aquí hago la invitación al magisterio de no caer en esa trampa, de primero asumir el reto educativo desde un marco ideológico claro, asumir que hay diferentes marcos ideológicos, que la educación es un hecho político y que si enfrentamos ese hecho político desde la ingenuidad de querer que se puede abordar desde la neutralidad, vamos a generar ahí, vamos a caer en un problema y puede ser que estemos educando para algo que no deseamos, es decir, estemos formando una ciudadanía la cual no era nuestra meta. Yo he escuchado mucho en México el término calidad educativa, también he escuchado en México que hay que educar a ciudadanos y hay que formarlos para toda la vida, es una educación continua que tendrán, cosa que ya sucedía desde siempre, es decir, la formación del sujeto es una formación continua y es una formación que busca la calidad dependiendo del momento histórico y las condiciones materiales. Termino con esto. Creo que hoy, al menos el ambiente mexicano, pero que sé en Colombia, en Chile, en la misma Argentina, estamos viviendo el fenómeno de la recolocación, lo que se llama el nearshoring, lo que viene otra nueva andanada de la formación bajo un pragmatismo, bajo una calidad educativa, una formación de un capital humano que pueda ser apto para las necesidades empresariales de estas transnacionales que se están recolocando en el ámbito latinoamericano. Ahí vamos a tener un gran reto porque otra vez estas tecnologías educativas van a surgir, van a pedir que formemos ciudadanos con ciertas habilidades, con ciertas competencias que sean necesarias en ese ámbito laboral, y entonces ahí tendremos que preguntarnos ¿para qué educamos? Nuestra función como servidores públicos, como uno de los pilares de la sociedad, como maestros, eh, hacia qué finalidad está llevándose ese trabajo, ¿no? ¿Para qué educamos? Entonces, yo retomando lo que decía en mi participación, debemos de tener clara y que me uno hacia lo que el compañero Ricardo Fuentes de Argentina señalaba sobre lo emergente en Argentina, en ese sentido común, en ese nuevo sentido común que se estaba diseñando desde el ámbito argentino, hay que tener clara cuál es la estrategia cultural que se está haciendo desde estas políticas que tienen una
una visión progresista, una visión emancipatoria, una visión popular, ¿cuál es la estrategia cultural? ¿Cuál es el sentido común que se está generando sobre las subjetividades de este nuevo individuo para que no acabe todo sobre la voluntad de un magisterio progresista, sino que se estén dando las condiciones simbólicas para que este modelo educativo, este paradigma pueda tener futuro? Si no abordamos el reto de la formación con un marco ideológico claro y con una estrategia cultural clara, la derecha nos va a ganar. Es lo que estamos viendo. Ellos se han apropiado la cuestión del relato, se han apropiado de los medios de comunicación, se han apropiado de la cultura y a través de esas herramientas, pues nos van venciendo en la formación de ciudadanía, porque generan lo que menciona el compañero Ricardo Fuentes, que lo ve perfectamente como la verdadera discusión emergente. Lo que es primordial, generan los sentidos comunes que afianzan las políticas públicas de nuestros países. Entonces, si no asumimos la formación de ese sentido común, de ese subjetivismo, de esa formación, de esa cultura, si no asumimos el reto educativo con una estrategia cultural clara, y tan solo lo dejamos como algunos programas sociales que se implementen, algunas condiciones materiales que se generen, que sean más democráticas, y tan solo cambiamos desde algunos contenidos en los programas de estudio o algunas estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, si hacemos eso, vamos a generar una gran frustración en la base cuando vean que estas cuestiones superficiales no acaban de hacer unos cambios radicales que está pidiendo la transformación educativa que se están planteando en estos países. Entonces, necesitamos acompañar aquellas estrategias políticas con una estrategia cultural robusta que dé pie a la formación de ese nuevo ciudadano. Bueno, pues muchas gracias. Esos son ahí los retos que creo que tendrá Latinoamérica. Muchísimas gracias, compañero Mars, y bueno, esperamos poder contar con su valioso aporte, sus valiosos conocimientos y experiencia. Le damos la palabra, creo que en el orden es Alejandro. Bien, Listo, gracias, Alejandro. María Cristina, sin ningún problema. Bueno, algunas ideas que me parecen interesantes también mirándolas a mediano y largo plazo. Hay un elemento que acá en Chile estamos discutiendo en estos últimos días que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias. ¿Ya? Siempre el desarrollo de las ciencias más bien se toma de una perspectiva de programas y por tanto aquí se está planteando una discusión que parece que es relevante para toda América Latina, que el desarrollo de la ciencia tenga una perspectiva de política de Estado. ¿Ya? O sea, efectivamente, nuestros países requieren un desarrollo más profundo de la ciencia y la verdad es que cada vez que hay cambio político o ocurre algún problema presupuestario, ¿a quién le afecta? Directamente o a la investigación o a la ciencia en particular, y creo que hay un tema de mediano y largo plazo que no podemos desconocer. Un segundo tema que me parece súper importante a nivel de educación superior es avanzar en una mayor armonización de los sistemas de educación superior en América Latina y el Caribe. Ya, en general, aún nosotros tenemos perspectivas muy centralizadas en nuestros propios países, ¿ya? Y cada vez pareciera que esa es como la tendencia. Entonces creo que ahí tenemos también un reto a mediano y largo plazo. Debiésemos hacer todo lo contrario, así se logra ver en pequeños nichos. Es decir, debiésemos tener una vinculación de la institución de educación superior en América Latina de manera abierta. Creo que ahí también tenemos mucho que trabajar. Un segundo aspecto que me parece súper importante y que creo que cada uno de los panelistas lo ha ido planteando y no perder de vista aquello es fortalecer la educación pública. La verdad es que lamentablemente, en América Latina siempre la educación pública pareciera que está como en el límite o en crisis, como llaman otros, o finalmente con problemas presupuestarios, etcétera. Es decir, lamentablemente hay una narrativa y un discurso hacia la educación pública, pero en la práctica respecto a temas presupuestarios, normativos, en que menos se piensa es en la educación pública. Entonces, dejándote justificar con la educación pública y darle un refuerzo necesario, fundamental, y que no sea discusión, digamos, como lo es en este momento. Otro elemento que es súper importante para el caso de América Latina y el Caribe también, y algunas cifras han surgido y se han puesto en la palestra en este último tiempo,
existiendo más o menos alrededor de 9,5 millones de niños y niñas que aún no tienen acceso a la educación. Creo que ahí también es importante que nosotros, en esta discusión que César, que Marc, que Ricardo y cada uno de los ponentes ha presentado, también ir mirando en perspectiva de política pública cómo ningún estudiante debiese dejar de estudiar o no tener acceso a sus estudios. O sea, tener casi 10 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe me parece a mí que es horroroso, digamos, por decirlo menos. Y por último, más allá de otros elementos que comparto por lo que están planteados, el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entre otros, hay un elemento que me parece a mí que es sustancial y que tiene que ver con revisar y asegurar nuestras políticas educativas en lo siguiente. Aquí en el caso de Chile y también en otros países de América Latina se discute mucho respecto a las trayectorias formativas, ¿ya? Lo que me parece bien porque efectivamente tiene que haber un traspaso desde el nivel inicial, ¿cierto? Al primario, al secundario, educación superior. Pero lamentablemente nuestros sistemas de educación están tan, digamos, disgregados, ¿ya? Que finalmente ni la propia política educativa permite consolidar los distintos eslabones. ¿Qué quiero decir con esto? Que una forma también de superar la pobreza es que desde la política educativa, desde el Estado, podamos asegurar, más allá de la perspectiva ideológica, diría yo, más allá de las perspectivas políticas partidarias o de gobierno, asegurar que ningún estudiante se quede fuera del sistema educativo, ¿ya? Y voy a decir algo que puede ser como contradictorio y lo podemos discutir, pero creo que incluso en ese tema, en muchos casos, no es un tema de financiamiento, sino que cómo nos ponemos realmente de acuerdo y cómo distribuimos los presupuestos para que el niño o niña que partió estudiando, no sé, a los 3, 4, 5 años, ¿cierto?, pueda permanecer en el sistema educativo hasta que termine su educación superior, ¿ya? Hoy en día eso no ocurre. Hoy en día tenemos distintas políticas educativas. Acá nosotros en Chile tenemos, por ejemplo, la ISEP, de la subvención de educación preferencial. Tenemos algunas orientaciones de gratuidad también en la educación superior, etcétera. Pero cuando miramos el sistema, efectivamente, con esto termino, cualquier situación que tenga que ver con vulnerabilidad, con temas de derechos humanos y otros, hace que este estudiante que va en tercero básico, cuarto básico, en algún momento salga del sistema, ¿ya? O, por ejemplo, hay problemas migratorios, ese estudiante sale del sistema. Y finalmente empezamos y continuamos con las problemáticas que actualmente tenemos, y por tanto ahí yo diría que ese es un punto que nosotros también debiésemos discutir, cómo aseguramos las trayectorias formativas de nuestros estudiantes desde el día 1, que inicia su proceso formativo en la escuela, hasta que pueda llegar a la educación superior o tener una especialidad como parte de su mejora de calidad de vida en adelante. Eso, María Cristina, y en términos de algunos elementos de mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, estamos cerrando esas recomendaciones frente a los retos de la educación en América Latina para este 2025. Le damos la palabra a nuestro compañero Ricardo Fuentes desde Argentina. ¿Qué tal? Bueno, mira, yo me estaba pensando mientras hablaba Alejandro de la frase de nuestro presidente que dijo que la educación no tiene que ser obligatoria, ¿no? Con ese discurso de la libertad absoluta en la que cada familia, si quiere, lo manda y si no, no quiere, si no quiere, no lo manda al alumna o alumno a la escuela. Entonces, nos encontramos, insisto, en una retracción de las fuerzas progresistas en este país, también caracterizada en cierta forma por un fracaso del gobierno progresista anterior, que no profundizó algunas leyes claves de protección del trabajador, no le dio un giro a algunas políticas de ESI, de educación sexual integral, que tenían que ver con más de extender estas legislaciones hacia el resto de las provincias, hacia el resto de los estados, y no dejarlo descansar solamente en la voluntad de los estados provinciales, porque recién yo le decía que los estados provinciales elaboran políticas a partir de los recursos que centraliza el gobierno de Buenos Aires. Entonces, muchas veces esos recursos que determinan la política a seguir en función de la alianza. Y les cuento básicamente el tema de los contenidos, que es una preocupación que por ahí era un tabú en el ambiente progresista, plantear que
por ejemplo, los contenidos en nuestra provincia, en nuestro estado, en la Patagonia en sí, estuvieron en estos últimos años unidos en función de la posibilidad de la aprobación de la promoción. Es decir, el gobierno muestra la promoción, el aumento de la promoción, la no repitencia, por decirlo en términos clásicos, en función de logros para conseguir fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esa discusión de la no repitencia, de la calidad educativa, que la tuvimos presente durante muchos años, se agrava en este contexto en el cual no tenemos a partir del 2025 un montón de recursos que se caen. Quiero nombrar básicamente, porque parece es un desafío grande que nos va a tocar a nosotros desde el punto de vista colectivo y también como educadores, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Que son las transferencias, la disminución en las transferencias de recursos, en la finalización de programas, por ejemplo, como el que le decía de Conectar Igualdad, que tiene que ver con el programa de acceso a computadoras a los alumnos, mejoramiento de la calidad educativa, que lo eliminó, que se eliminó en el gobierno nacional, se elimina el programa de mejoramiento de calidad educativa, y algo muy importante, se eliminó el rubro de fortalecimiento de las organizaciones sociales, acompañamiento de organizaciones sociales. Eso es muy importante porque dio pie a episodios en el cual se comenzó a generar un enemigo interno, en el cual acá en la Patagonia tenemos una comunidad muy importante, pueblos originarios, y en esa función de generar un enemigo interno vuelven a surgir estos conceptos que decían los compañeros recién, de adoctrinamiento, ojo con o cuidado con el docente adoctrinador, que tiene que ser apolítico, esa vieja palabra, que no tiene que luchar por sus privilegios, no por su derecho, ¿no? El derecho reducido a privilegios, porque estamos cesantes un mes y un poco más sin trabajar, como se dice de la derecha clásica, ¿no? Y también no quiero olvidar este desafío que tenemos en mantener las políticas de memoria, que fueron tan sensibles en nuestro país a partir del fin de la dictadura, porque en la actualidad, y estoy hablando de estos días, se están cerrando los espacios culturales nacionales de memoria, desarrollados en toda la época de la democracia a partir del año 83, y esto nos va a llevar a plantearnos un año de mucha lucha, ¿no? Evidentemente, porque el año 2024, lo poco del 2023-24, consistió en una serie de medidas de ajuste macro que van a seguir acompañando este año, que van a seguir reduciendo el presupuesto. Yo le contaba que el presupuesto universitario, por ejemplo, se redujo un 30% y ahora van a aumentar 2 puntos y lo muestran como un alza, digamos, cuando en realidad va a perder en poco más de un año 28 puntos. Entonces, eso es lo que quiero remarcar. Quiero remarcar la cuestión de el cimbronazo que se dio a partir de este nuevo gobierno, los desafíos que impone. En función también, la resistencia será más o mayor o menor, en función del presunto éxito de ese plan de ajuste, que ya vemos que a nivel superestructural vamos a caer nuevamente en un nuevo endeudamiento megamillonario con el Fondo Monetario Internacional, con la receta que ya conocemos, y entonces por eso que planteo el panorama argentino en una digamos, no diría en una oscuridad, pero sí una preocupación muy, muy grande, por lo cual me permito por ahí felicitar también a los compañeros que resisten o que están ensayando de políticas alternativas en América Latina. Desde ya muchas gracias, Cristina, compañeros colaboradores también, y bueno, nos veremos siempre en este desafío de, de nuevas propuestas, ¿no? Superadoras. Yo, como siempre dije, educador en educación en servicios hace muchos años, ligado a la educación superior y media. Ricardo, mil gracias por tus valiosos aportes. Aquí siempre tienes espacio, por supuesto, y te agradecemos que nos acompañes. Tiene la palabra nuestro compañero Miguel Ángel Pardo. Bueno, yo creo que ya los compañeros han sido Sí, bastante estamos precisos, cerrando, concretando, Miguelito. pero aló, Estamos concretando, Miguelito, cerrando ya. sí, estoy empezando. Decía que los dos grandes asuntos que quedan muy claros acá es, en primer lugar, pues el mensaje urgente de reactivar nuestro movimiento pedagógico latinoamericano. Es decir, esto es pues,
ya lo hemos dicho, es de urgencia y sobre todo en estas circunstancias que hemos mencionado. En segundo lugar, pues lo que es el reto de este periodo que viene, con las particularidades, es intensificar la poderosa conjunción entre movimiento pedagógico y movilización social, que para nosotros ha sido supremamente importante en este año, hundiendo un proyecto de ley que nos hubiera dejado en el siglo XIX o en el siglo XVIII, y ahora logrando la reforma constitucional, que es la primera parte para restituir los recursos que fueron brutalmente recortados en los últimos 22 años a educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y lo tercero es esa invitación. Entramos durante los primeros 6 meses en Colombia a impulsar 2 reformas que para nosotros son claves. Muchas reformas, pero 2 reformas claves. Una, que no se nos pierda en la ley reglamentaria lo que acabamos de ganar en la reforma constitucional. Y esos recursos que estamos planteando que fueron expropiados, más o menos en moneda colombiana, son 572 billones de pesos con B larga entre el 2020, entre el 2012 y el 2023, pues esos recursos que deben ser restituidos es sobre la base, no solamente de que se restituyan, es que la propuesta nuestra es sobre la base de lo que ha planteado el movimiento pedagógico. Hemos logrado que en esa reforma constitucional se eleve a categoría de derecho los 3 grados de preescolar, pero hay una discusión pendiente en la reforma que hay que hacer en la ley de cómo es la relación entre la educación media y la superior. Esa no se ha resuelto y a nosotros es sustancial y tiene que resolverse en la discusión en medio de esta reforma que estamos haciendo de reglamentaria de la reforma constitucional, pero además planteando al gobierno nacional que así logremos allí esa reforma, dejar claro lo de la relación media con la superior, debe haber una reforma a la educación superior y que no la abandone, porque no va a ser fácil varias reformas de la educación en este Congreso adverso que tenemos en Colombia, en este Parlamento adverso que tenemos en Colombia. Luego, por eso señalo que en el caso nuestro, la conjunción de movimiento pedagógico y movilización social va a estar al orden del día y precisamente porque son reformas para restituir recursos, pero sobre la base de propuestas pedagógicas y de política educativa pública. La propuesta es absolutamente clara, no solamente en lograr pasar de 4.5 a 6% más o menos del PIB, del Producto Interno Bruto, sino todo lo que tiene que ver con canasta educativa, etcétera, está sustentado en una propuesta pedagógica y académica y de política educativa. Entonces vamos a tener que conversar mucho durante estos meses, además porque varios de los asuntos, como la relación de la media con la superior, pues los han resuelto. Aquí lo hemos resuelto con las escuelas normales, pero en otras partes se han resuelto, como en el caso mexicano y en el caso argentino, que podríamos apelar en su momento a su conocimiento. Un abrazo a todos y todas, compañeros y compañeras, y nos veremos cuando ustedes así lo digan. Muchísimas gracias, Miguel, compañeros, César, Marx, Ricardo, Alejandro. Mil gracias por habernos acompañado hoy, 11 de enero, iniciando este 2025 con este conversatorio tan provocador, tan importante para la comunidad educativa, no solamente de Colombia, sino de América Latina, con unas tareas, unos compromisos, unas reflexiones que nos parecen muy pertinentes justamente cuando, repito, el próximo 13 llegamos a las instituciones educativas en la mayoría de las regiones de Colombia y pues iniciamos esas semanas de planeación y repito, importantísimo el espacio para el debate pedagógico, para el análisis y las propuestas de transformación curricular, de cambios de paradigmas y bueno, el compromiso que tenemos como comunidad educativa con nuestros jóvenes y con nuestro país y con nuestra región de América Latina. Endry Martín, muy cortico, libros recomendados. Yo creo que obviamente seguimos trabajando la formación en democracia. Iniciamos el año con los estudiantes reforzando todo lo que es la formación en participación en democracia con nuestros estudiantes, con todos los integrantes de la comunidad educativa, que es fundamental. Pero bueno, tenías unos recomendados con nuestra premio Nobel de
del 2024. Aquí, Han Kang, nuestra actual Premio Nobel de Literatura, una mujer que nos habla sobre la situación de las damas en Corea del Sur y especialmente de allá del Oriente. Una obra que sé que va a impactar mucho, entonces los invito para que leamos La Vegetariana en esta oportunidad. Aquí hay un libro que, bueno, ya lo hemos recomendado mucho, pero a propósito que iniciamos clases, de María Cristina, Aprendamos a gobernar desde la escuela, porque todo lo que hemos conversado hoy, lo que hemos escuchado, lo que nos han traído nuestros invitados, tiene que ver con formación de liderazgo. Y es urgente que nuestros estudiantes aprendan a ser líderes desde la escuela. Y cerraríamos con mis recomendados con La creatividad en 7 verbos. Este libro de Natalia Zuleta y Catalina Zuleta nos dan 7 verbos para ser creativos, que sé que en la escuela, si los aplicamos, nos va a ir excelente. Serían mis recomendados, estos 3 recomendados. Y bueno, aquí siempre con los libros abiertos. Muchísimas gracias, Andrés Martín. Compañeros, mil gracias. Un abrazote. Aquí los esperamos. Descansen. Y aquí siempre Un tendrán. abrazo. María Cristina, felicitaciones por este espacio, gracias por la invitación. Un abrazo y bueno, cuando sea necesario hablaremos con la Secretaría de Educación Pública, con el trabajo internacional, América Latina y Caribe, como dice Alejandro, para comenzar a trabajar en estos fortalecimientos. Un abrazo. Ya registrado. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. A las iniciativas que tengan. Un abrazo. Muchas gracias, César, Ricardo, Alejandro, Endri, Miguel Ángel, Jimmy, bueno, a todos y a todas los que nos vieron en vivo y en directo, a quienes nos van a ver en diferido. Nos vemos.